manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Él es Jesús, Hijo de Dios, y en él nadie se puede perder. Él dijo que Él es la luz, es el camino, la vida y la verdad. Venció, Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Toma tu espada y vamos todos a pelear contra Satanás, vamos a ganar cantándole al Señor, dando gloria y honor, porque Jesucristo es mi Señor. Cristo venció, venció al diablo en la cruz, venció, venció, Cristo venció, venció a toda potestad. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Existen las tinieblas, Cristo exaltado está.
increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Mi Dios, solo tú. Te damos la gloria a ti, Señor, porque tú eres un Dios increíble. Eres un Dios invencible, Señor, y maravilloso. ¿Cuántos se gozan en su presencia? Amén. Gracias, Señor. Tú eres digno, Jesús. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. ¿Cuántos tienen un Dios increíble? Amén. ¿Cuántos pueden cantarlo conmigo? Eres increíble, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble. Me sumerjo
Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Disfrutamos tu presencia, amamos permanecer en ti, Jesús. Más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti,
tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, por mirar tu rostro y tus manos tocar, por poderte abrazar. No puedo esperar, no puedo esperar, por cargarte en mis brazos, tus mejillas besar y tu vida celebrar. No puedo esperar, no puedo esperar, por estrecharte entre mis brazos, para brindarte todo el corazón, llenarte de ternura y amor y defenderte en las batallas de la vida, en las tormentas que vendrán. Aquí mi fuerza siempre estará. Qué bueno ser tu mamá. Tus primeros pasos, tu primer hablar, tu sonrisa al jugar. No puedo esperar, no puedo esperar. Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Qué bueno que podemos nuevamente estar en la presencia de Dios para alabarle, glorificarle y juntos honrar su nombre. Este día, hermanos, vamos a estar hablando un poquito sobre la carta del apóstol Judas. Es una carta que a veces raramente leemos, pero está inmediatamente antes del libro de Apocalipsis. Le quiero invitar para que usted pueda estudiar conmigo la escritura sobre un tema muy particular. Vivimos en una sociedad convulsa, en una sociedad en crisis, vivimos en una sociedad donde las verdades absolutas la gente las ha minimizado imponiendo sus criterios personales. Pero hay algo que el apóstol Judas nos invita a hacer como cristianos, a hacer defensa de nuestra fe. Y sobre ese tema vamos a trabajar en este día. Que el Señor les bendiga y espero que sea de su bendición. Tome nota y comparta con su familia. Bendiciones. Carta del apóstol Judas, y como solo tiene un capítulo, vamos a trabajar sobre los versículos. Vamos a leer del versículo 3 en adelante. Dice de la siguiente manera:
Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Verso 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son personas impías que cambian la libertad de Dios en libertinaje y cambian la gracia de Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en moradas de oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, son puestas como escarmiento al sufrir el castigo del fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. De la misma manera, dice Judas, estos individuos llevados por sus delirios contaminan su cuerpo, desprecian toda autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar juicio contra él ni maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Pero estos hombres maldicen todo lo que no entienden y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Mis amados, por lo general, los seres humanos admiran y sienten curiosidad por entender, en algunos casos hasta por controlar las fuerzas de la naturaleza, buscando algún beneficio de ellas. Sin embargo, la historia registra una y otra vez catástrofes naturales que a pesar de los años sigue demostrándole al ser humano que está muy lejos de controlar lo que él no puede crear. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, las ciudades de Pompeya y Herculano en Italia fueron destruidas por el volcán Vesubio. Y el historiador Plinio el Joven describió el evento dejando testimonio histórico de lo que se conoce como la primera erupción vesuviana. Tanto Pompeya como Herculano quedaron totalmente sumergidas en lodo volcánico y ceniza, pero fueron redescubiertas en el siglo XVI, aunque las excavaciones sistemáticas comenzaron en 1738. Entre sus escombros, los arqueólogos han encontrado los restos fosilizados de muchas personas y en muchos y diversas posiciones y lugares. Algunos se refugiaron en subterráneos con la idea de protegerse, otros fueron hallados en los cuartos más altos de las casas, pero quizás el hallazgo más significativo fue encontrar a la puerta de la ciudad los cuerpos petrificados de 2 soldados romanos que aún y después de tantos siglos todavía estaban en las puertas de la ciudad con sus manos sobre sus espadas. Mientras temblaba la tierra bajo sus pies y llovía la ceniza que a la postre los cubrió y mató, ellos tomaron la decisión de quedarse firmes en sus puestos y luego de 2000 años aproximadamente, sus cuerpos son evidencia del grado de fidelidad y compromiso a sus convicciones y responsabilidades. Mis hermanos, más allá de los sentimientos y emociones que se puedan experimentar al contemplar esta imagen, la actitud de estos 2 hombres presenta una valiosa oportunidad para reflexionar en la vida del cristiano, sus responsabilidades y los peligros que debe de enfrentar como hijo de Dios.
Muchos textos bíblicos describen la vida del cristiano en términos de una guerra que está acompañada de innumerables batallas. Y en este sentido, el apóstol Pablo anima a los cristianos para que, como buenos soldados de Jesucristo, estén atentos y hagan frente a los embates de la vida. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. En su carta a las iglesias de Galacia, también el apóstol Pedro señala a cada cristiano que debe estar siempre listo para responder a todo el que le pida razón de la esperanza que hay en él. Primera de Pedro 3:15. Y Judas en su carta hace un llamado vehemente para que los cristianos salgan en defensa de su fe, debido, según Judas, a la aparición de personas cuya conducta y manera de pensar representaban un peligro para la comunidad cristiana al convertir la libertad que hay en Cristo en excusa para el libertinaje y la inmoralidad. También negaban el señorío del Señor Jesucristo y la importancia de vivir una vida de acuerdo a los valores y principios del reino de Dios. Judas, versículo 4, en la parte C del versículo. Judas utiliza diversos ejemplos históricos para advertir sobre las consecuencias que vendrán sobre los que deciden vivir en oposición a los valores y principios del reino de Dios. Y Judas afirma que en el día de juicio, Dios tomará en cuenta su impiedad, su rebelión y su inmoralidad. Pero, ¿cómo puede un cristiano hacer defensa? El pasaje dice en algunas versiones contender por su fe. Otras versiones dicen luchar por su fe. Pero yo diría no solamente es un asunto de contender, luchar, sino hacerlo inteligentemente. ¿Cómo podría o cómo puede un cristiano defender su fe inteligentemente frente a una sociedad atea, permisiva, inmoral, laxiva? ¿Cómo hacerlo? En primer lugar, Judas habla sobre la importancia de conocer la voluntad revelada de Dios. Y cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de lo que Dios nos ha dado a conocer a nosotros, al género humano, de sí mismo. El término fe y la comprensión de su significado e implicaciones es un eje transversal en el cristianismo, es decir, es un elemento cognitivo y de vivencia que parte de no solamente en conocer al Señor, sino que a través de nuestra vida, la fe es un elemento principal en la vida del cristiano. En algunos casos, y de acuerdo con el contexto, el concepto de fe indica confianza, obediencia y dependencia a Dios. Es lo que una persona expresa como respuesta a la revelación de Dios. A eso nosotros le llamamos fe. En otros contextos, la fe se describe como el conjunto de verdades y principios que dan a conocer la voluntad de Dios para sus hijos en términos de doctrina o enseñanza. Doctrina o enseñanza. Judas utiliza el término fe entonces para referirse no a la respuesta humana a las iniciativas divinas, sino para referirse al conjunto de creencias y prácticas que dan fundamento y determinan un estilo o modelo de vida de acuerdo con las enseñanzas o de acuerdo con la doctrina de Cristo, que vale decir, está en abierta oposición a las prácticas paganas comunes en la sociedad grecorromana, donde el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la mentira, las orgías, los homicidios, el infanticidio y otras actividades más caracterizaban su conducta y su forma de vida en cientos de miles de personas. Todo lo veían normal, natural. Entendiendo el llamado de Dios para sus hijos, entonces el apóstol Judas recomienda a la iglesia que en lugar de ocultar sus creencias, en lugar de ocultar sus valores, sus principios,
Más bien deben de exponerlos. Deben de estar preparados como verdaderos soldados de Jesucristo para presentar con inteligencia en medio de este contexto de impiedad, inmoralidad, rebelión, apatía, presentar la verdad de Dios. Mis amados, es triste reconocer que el llamado que realiza Judas encontraría muchos escollos, aún inclusive en el presente. Porque muchos cristianos, aun cuando tienen hasta un tiempo considerable de haber creído en Jesús, muchos todavía no están listos para contender, para luchar, para defender su fe. Este fenómeno se podría explicar de muchas maneras. Sin embargo, creo que la principal razón se debe a que muchos cristianos no conocen las Escrituras, no tienen un acercamiento a la revelación de Dios y por tanto en su corazón hay dudas, hay temores, hay ansiedades. No se saca el tiempo necesario para estudiar la revelación de Dios y hacer que la revelación de Dios, el conocimiento de Dios sea parte de nuestra vida y sea quien determine los valores, sea quien determine las conductas y el estilo de vida que debe de caracterizar a los hijos de Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús declaró: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Para Jesús, las sagradas Escrituras producen dos efectos en la vida del cristiano. Número uno, guía su vida hacia el conocimiento de Dios. Es a través de las sagradas Escrituras que llegamos a conocer al Señor, porque son las sagradas Escrituras las que nos comunican la autorrevelación de Dios. Es decir, Dios se dio a conocer a sí mismo. Nadie puede conocer a Dios simplemente a través de la razón humana, a través de la lógica humana, a través de la ciencia empírica, a través de... No, Dios se dio a conocer. Nadie puede conocer a Dios si Dios no permite ser conocido. De manera que Jesús dice, cuando usted estudia la Sagrada Escritura, usted conoce a Dios. Y es el primer efecto. Las Escrituras te llevan a conocer a Dios. El segundo elemento es que las Escrituras también dan testimonio de cuál es la voluntad de Dios y del señorío de Jesucristo. Entonces tenemos dos elementos. Número uno, las Sagradas Escrituras nos llevan hacia el conocimiento de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Y número dos, las Sagradas Escrituras nos comunican la voluntad de Dios reflejada en el señorío de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Conocer al Señor por medio de las Escrituras, entonces es una prioridad para el cristiano. Si el cristiano no conoce las Escrituras, no conoce qué es lo que debe de hacer y cómo debe de hacerlo y qué es lo que Dios espera de él. Conocer las Escrituras es prioridad en la vida del cristiano. Y aquellos que, confundiendo su llamado y olvidando su identidad, simplemente se conforman con lo que reciben religiosamente en un servicio de culto cada domingo, una vez por semana, una vez cada 15 días, esas son las personas que son propensas a debilitarse y a flaquear en su fe cuando sea el momento de glorificar a Dios, inclusive por medio de sus vidas. La única manera de enfrentar el estilo de vida corrupto que predomina en la sociedad es conociendo y asumiendo con responsabilidad y enfoque cuáles son los fundamentos de nuestra fe. Si se utilizara, hermanos, una escalera como metáfora para explicar los pasos que se deben de dar en el proceso de aprendizaje, se diría que el primer escaño es reconocer la verdad de Dios reveladas en las Escrituras y reconocer que lo que Dios enseña de sí mismo a través de las Escrituras debe de convertirse en nuestra norma de fe y de conducta. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer que la palabra, la Biblia, es la revelación de Dios. El segundo paso, reconocer que esa revelación de Dios
es la que determina nuestra norma de fe y conducta. El principio teológico que sustenta esta declaración está en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y descansa sobre la base de que Dios habló. Es decir, Dios no está en silencio, Dios ha hablado. Y Hebreos dice que antiguamente habló a los padres, habló por medio de los profetas, pero ahora de manera concluyente y perfecta, habla por medio de su Hijo amado Jesucristo. ¿Y qué es lo que Dios nos dio a conocer a través de Cristo? Dios se dio a conocer a sí mismo. Dio a conocer sus planes y propósitos para con la creación y el ser humano. Y dio a conocer su plan salvífico mediante el sacrificio, la muerte, el sacrificio y la resurrección de Cristo, de acuerdo como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 19 y hasta el 20. De esta manera, en el Antiguo Testamento, Dios se presenta a sí mismo como el Creador. En el Nuevo Testamento y mediante la encarnación de Cristo, el Padre se dio a conocer a sí mismo como nuestro Redentor. Y después de la ascensión de Cristo, cuando Él subió al cielo, el Padre envía al Espíritu Santo, el Consolador divino, el Espíritu de verdad, para que permanezca con su iglesia y ejerza su ministerio convenciendo al mundo de justicia, juicio y pecado. San Juan capítulo 16, versículo 8 y al 11. La revelación que Dios hace de sí mismo, entonces no es producto de la inteligencia humana ni de la necesidad histórica, como algunos han dicho, de Israel de presentar un pasado relevante. Dios se dio a conocer y entregó su mensaje a hombres que, siendo inspirados, es decir, siendo motivados, guiados por el Espíritu de Dios, comunicaron fielmente la revelación de Dios a todos los seres humanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 21. Esto hace pensar que lo que afirman y atestiguan las Sagradas Escrituras, la fe en términos de Judas, no son relatos ficticios, cuentos o mitos, sino la voluntad revelada de Dios a sus hijos, y a partir de lo cual tanto su origen como su mensaje es descrito, calificado, evaluado como santo. Y de ahí donde llamamos a la Biblia las Sagradas Escrituras, porque ese es el carácter de la revelación de Dios: santo, sagrado, Sagradas Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Una implicación práctica de esta realidad es que si la Biblia es la palabra de Dios, la implicación es que todos sus hijos deben de tomar sus enseñanzas como una revelación inmutable. Es decir, la palabra de Dios, lo que Dios ha comunicado, permanece sin cambio, sin importar la cultura, la época o la ocasión. Mateo 24:35. Su mensaje está completo y el canon del texto está cerrado, por lo que nadie puede ni agregarle, ni modificarle, ni quitarle sin caer bajo maldición. Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis 22:19. Este principio, mi amado, es difícil de asimilar para los intelectuales de esta época, porque la naturaleza de la palabra de Dios es diferente a la condición de existencia de los seres humanos. Cuando Dios emitió su voluntad revelada, ya Dios conocía el final de la historia. Sabía qué debía de hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. En la sabiduría de Dios no hay sorpresas ni eventos fortuitos. Todo se mueve bajo su mano soberana. Pero a diferencia de la existencia de Dios y su palabra revelada, los seres humanos están sujetos al cambio, porque el cambio es la única constante en el universo creado. Como la naturaleza del ser humano es cambiante,
entonces el ser humano es propenso a cambiar de opinión, cambiar sus intereses, así como cambian sus gustos y preferencias. Pero, y aquí es donde hay que señalar, pero la palabra de Dios permanece. Jesús mismo lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Mateo 24:35. De manera que lo que está escrito se cumplirá. Y no hay fuerza en este universo que lo impida. Siendo conocedor de esta realidad, Judas exhorta a los cristianos que ordenen sus vidas conforme a la revelación de la voluntad de Dios. Y en el verso 20 declara: pero ustedes, hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe. Dos cosas pide Judas. Uno, perseverar en el amor de Dios, perseverar en el amor unos con otros, pero también construyendo nuestra confianza sobre la revelación que Dios ha hecho de sí mismo por medio de su palabra. ¿Cómo puede un cristiano edificarse sobre lo que Judas llama santísima fe? Judas aclara: uno, orando en el Espíritu, es decir, el cristiano debe de conformar su estilo de vida a la voluntad del Espíritu Santo, dejándose guiar por Él. Hermano, yo creo que algo de lo que ha perdido mucho el cristianismo actual es que hemos perdido no solamente nuestra identidad, pero eso es un tema aparte, pero hemos perdido nuestra sensibilidad de vivir en el Espíritu, conforme a la voluntad del Espíritu. Es vivir de acuerdo a lo que el Espíritu quiere que nosotros vivamos. Y Judas nos recuerda aquí que la única manera que nosotros podemos edificarnos en la fe es dejándonos guiar por la voluntad del Espíritu. El Espíritu Santo reveló las Escrituras, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras, el Espíritu Santo es el que el Señor dejó para que guiara a su iglesia. Y si el cristiano no es sensible a la voz del Espíritu Santo por medio de la revelación de las Escrituras y ajustar su vida, ajustar su manera de vivir, sus creencias y valores a la revelación de Dios, el cristiano va a tener grandes problemas para edificar su vida sobre la fe. Número 2, manteniendo sus relaciones bajo la soberanía del amor. Es decir, la manera de edificarnos sobre la fe es entendiendo que vamos a crecer en un contexto de armonía, de hermandad. Los hermanos están a nuestro lado. De alguna manera el Espíritu Santo ha puesto dones en el hermano para que me edifique a mí, y Dios ha puesto dones en mí para que yo pueda edificar a mi hermano. De manera que parte de crecer en la santísima fe no solamente es obedecer, no solamente ser sumiso a la revelación del Espíritu Santo de la palabra de Dios, sino también entender que formamos una comunidad y que como comunidad debemos de aprender a vivir fraternalmente en amor, quitando de nuestro corazón todo orgullo, toda rivalidad, todo enojo, toda envidia, toda crítica, toda maledicencia, quitando de nuestra vida lo que no le agrada a Él. 3, guardando en su corazón la esperanza de la manifestación gloriosa de Cristo, porque cuando Cristo se manifieste, hermanos, traerá la plenitud del plan de Dios a nuestras vidas y seremos transformados y cambiados y viviremos eternamente con el Señor. Y de ahí donde Santiago dice que esperamos la plena manifestación de la misericordia de Dios en términos de vida eterna. ¿Cómo el cristiano puede presentar sabiamente su fe? Entonces, creyendo, viviendo, actuando conforme a la revelación de Dios. Número 2, conviviendo con sus hermanos en armonía, en paz, en gozo, celebrando juntos, aprendiendo el uno del otro, con humildad, sirviéndonos mutuamente. Y número 3, esperando que, hermanos, Dios va a enviar a su Hijo en su segunda venida
y la gloria del Señor se va a manifestar y habrá un cambio absoluto y total en la forma en que los seres humanos viven hasta ahora, y entonces podremos ver un mundo de justicia, un mundo de paz, un mundo de gozo, de igualdad real, un mundo donde Dios sea el que gobierne sobre los hombres de manera visible y de manera real sobre toda la creación, porque lo podremos ver. Pero el apóstol Judas también dice que el cristiano debe defender su fe conociendo el peligro que lo acecha. Verso 4. La preocupación de Judas porque el cristiano entienda y viva de acuerdo con los principios y valores de su fe se debe a que siempre hay un peligro latente, mi hermano. Según el relato de Judas, se habían infiltrado algunas personas dentro de la comunidad que trataban de manipular la revelación de Dios y conforme a sus deseos tergiversaban el concepto de la gracia de Dios, promoviendo una conducta o un estilo de vida caracterizado por el libertinaje. Verso 4, parte C. En su afán de justificar su propio pecado, entonces rechazaban cualquier tipo de autoridad, rechazaban el señorío de Cristo, rechazaban la autoridad de las Escrituras, rechazaban la fe que una vez fue presentada por los apóstoles, tal como Judas lo afirma en el versículo 17. Ellos querían vivir su cristianismo a su manera, bajo sus principios, bajo valores diferentes a la revelación de Dios. Y quiero decirle que eso no es cristianismo. Eso puede llamarse cualquier tipo de secta, pero cristiano es aquel que vive de acuerdo a la revelación de Dios. Cristiano vive de acuerdo a las normas y principios del reino de Dios y ha tenido un encuentro con Cristo y su vida está sometida a la soberanía de Jesucristo. Ese es un cristiano, pero estas personas no. De acuerdo a la gracia, el Señor ha perdonado nuestros pecados gratuitamente y el ser humano no tiene que hacer nada para ser salvo más que reconocer su condición y en arrepentimiento buscar al Señor. Y el Señor opera en el cristiano transformación, opera en el cristiano conversión, y a partir de entonces el cristiano comienza a vivir una vida para la gloria de Dios. Pero estos hombres habían cambiado eso. Ellos decían, ahora que somos cristianos, ya nuestra vida le pertenece al Señor, entonces ya podemos vivir pecando todo lo que queramos o podamos. Y Judas les recuerda, eso no es así. Judas señala a estos individuos como personas impíos, y aquí está hablando de su naturaleza. No son personas que buscan agradar a Dios, son personas que buscan agradarse a sí mismos y a los deseos y pasiones de su propio corazón. Son personas cuyas actitudes y conductas son el resultado de sus deseos y pasiones pecaminosos. Y como no toman en cuenta la voluntad revelada de Dios y el mensaje de Dios por medio de las Escrituras, entonces se dejan llevar por sus propios instintos en la búsqueda de cualquier tipo de placer y satisfacción, según nos encuentra Judas en el versículo 18 y 19. Para Judas, la conducta de estas personas solo refleja arrogancia, prepotencia y, hermanos, y quiero que usted lo tilde y quiero que usted lo señale, rebelión. Detrás de todo lo que estos hombres impíos están haciendo, hay un asunto de irrespeto a la autoridad, verso 8. Ellos niegan la soberanía del Señor Jesús, verso 4. Niegan la eficacia del amor fraternal, la unidad, verso 12. Y están dispuestos inclusive a causar divisiones dentro de la iglesia, verso 19. Negando la importancia de vivir una vida justa y santa, piadosa, que agrade a Dios, verso 19, parte A. En este punto es importante entender lo que significa negar la soberanía de Cristo. Y en este sentido, existen por lo menos 4 maneras de negar la soberanía de Cristo. Puntualizo. Se niega la soberanía de Cristo a conveniencia personal. Un día digo que soy cristiano y otro día niego que Cristo tenga alguna relación o referencia conmigo. Es decir, vivo de tal manera que cambio de acuerdo a los intereses y al momento y a las personas con que estoy. Usted está negando la soberanía de Cristo cuando así lo hace. Número 2,
Cuando usted afirma cosas erróneas acerca de Cristo, usted está negando la soberanía de Cristo. Cuando usted afirma que Dios dijo y Dios no ha dicho. Cuando usted dice el Espíritu Santo dijo y Dios no ha dicho. Cuando usted dice cosas en contra de Cristo, en contra de su palabra, en contra de la revelación divina, usted está negando la soberanía de Cristo. Número 3. Haciendo y viviendo como si no importara lo que Dios tiene que decir a través de la revelación de su palabra. Hay gente que dice, sí, bueno, la Biblia dice, pero yo vivo a mi manera. Bueno, la Biblia dice, pero yo, verá. Cuando usted niega la revelación de la palabra y no quiere ajustar su vida a la revelación de cómo vivir la fe, usted está negando la soberanía de Cristo. Y número 4, cuando por bien de seguridad personal, entonces usted busca salvaguardar su vida, salvaguardar sus intereses, entonces usted está negando la soberanía de Cristo, porque nuestra confianza no está en lo que yo tengo, mi confianza no está en mi salario, en la empresa que tengo, en los recursos, mi confianza está en el Señor. Yo no necesito salvar mi vida. Jesús salvó mi vida se la debo al Señor. Usted le debe su vida al Señor. Usted no tiene que andar buscando qué salvar, que no perder amistades, no perder relaciones. Usted lo que tiene que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, porque el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, hermanos, el amor del Padre no está en Él, no está en usted. Si usted prefiere las cosas del mundo, el amor del Padre no está en usted. Y usted estaría negando la soberanía de Cristo. En el caso de estos hombres que relata Judas, negaban a Cristo viviendo como si a Dios no le importara su rebelión, su conducta impía, inmoral, su conducta relajada, sin ningún temor a contemplar los mandamientos de Dios y vivirlos. No les interesaba saber si su conducta y actitudes así hicieran que el nombre de Cristo estuviera siendo vituperado por la comunidad. No les importaba negar la eficacia de las Escrituras, porque simplemente las minimizaban, las negaban o las desplazaban para cumplir sus intereses pecaminosos y sus pasiones egoístas. Judas advierte a la iglesia que detrás de todas estas acciones siempre habrá una reacción, siempre. Y aunque estos hombres impíos negaban la existencia de posibles consecuencias a sus acciones una y otra vez, Judas advierte que estos hombres y todos los que nieguen la soberanía y el señorío de Jesucristo tendrán que dar cuentas a Dios y enfrentar un juicio. Capítulo 6, versículo C. ¿Cómo puede un cristiano promover su fe y defender su fe con inteligencia? Número 3, conociendo los alcances del juicio de Dios. Los escritos sagrados, hermanos, una y otra vez dan testimonio de la paciencia de Dios. Dios es paciente. Si algo la Biblia habla acerca de Dios es de su paciencia como parte inherente de su carácter. Números 14, 18, Éxodo 34, 6, Romanos 2, 4, Segunda de Pedro 3, 9, una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, una y otra vez describe a Dios como siendo paciente y misericordioso. Pero ser paciente y misericordioso no significa que Dios sea tolerante con la maldad, con la injusticia, con la arrogancia o con el pecado. De ninguna manera. Las personas que Judas señala, las personas que Judas identifica como gente que rechazaba la soberanía de Cristo, que se negaba a aceptar la autoridad de la revelación de las Escrituras, sobre estas personas va a venir juicio de Dios. No lo dice el pastor Esaú, lo dice la Biblia, juicio de Dios. Por lo que Judas le recomienda a la iglesia que ellos deben de actuar conforme a la revelación que Dios envió por medio de los apóstoles. Capítulo 1, versículo 17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante en el 21, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la santísima fe, dice Judas. ¿Por qué?
Porque mientras que estemos agarrados de la revelación de la palabra de Dios sobre el mensaje del evangelio predicado por Cristo y los apóstoles, hermanos, vamos a estar seguros de que no vamos a estar haciendo cosas que desagradan a Dios. Ahora, ¿habrá juicio? Porque hay gente que dice que no va a haber juicio. Bueno, Judas señala 3 ejemplos históricos para presentar evidencias de que el juicio vendrá. Que usted no crea en el juicio es un problema suyo, pero la Biblia dice que habrá un juicio. Y Judas presenta tres eventos, 3 personas, 3 situaciones diferentes, en tiempos diferentes, en ocasiones diferentes, por motivos diferentes, donde vino un juicio. Número 1, Dios castigó a los hombres que dudaron de su palabra durante el periodo en que Israel salió de Egipto y hasta entrar a la tierra prometida. De acuerdo a Números capítulo 14, verso 29 al 33, hermanos, cientos de miles de personas murieron. Todos los que salieron de Egipto, aproximadamente cerca de 2 millones de personas, solamente 40 años después, solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Y por qué no pudieron entrar? Por la dureza de su corazón, por no creer, por no confiar, por no depender, por no obedecer la palabra de Dios. Número 2, Dios castigó a los ángeles que se rebelaron contra él. Y señala en la conducta de los ángeles orgullo, arrogancia, rebeldía, prepotencia. Hicieron algo fuera de lo que Dios pedía que hicieran. Agregaron o vivieron una vida diferente al propósito para el cual Dios los había criado. Y vino el castigo y Dios los arrojó en lugares de oscuridad que están preservados para el día del juicio final. Así lo dice Judas, no lo digo yo, lo dice Judas. Y número 3, Dios castigó a las ciudades de Sodoma y Gomorra con fuego porque desafiaron su ley moral a través del libertinaje sexual. Versículo 7, y esta historia está constatada en Génesis capítulo 19, versículo 24. En cada referencia histórica, hermanos, que Judas cita, enfatiza el inminente juicio de Dios sobre la maldad y el pecado de los seres humanos o ángeles. O para contextualizar con mayor énfasis, Judas toma entonces 3 personajes históricos para hablar ya no solamente de eventos y situaciones, sino de personajes reales, personajes históricos que se rebelaron contra Dios, que actuaron impíamente, que dejaron que la maldad entrara a su corazón, que dejaron de vivir conforme a la voluntad revelada de Dios y tuvieron castigo. Primer ejemplo, Caín, por sus motivos impíos y egoístas, no escapó del juicio de Dios, verso 11 de Judas. Balaán, un profeta supuestamente, que fue seducido por el materialismo y la avaricia, y en su actitud, y al igual que Balaán, estos hombres a los que Judas señala, también recibirán su juicio. Coré se rebeló contra la autoridad de Dios delegada en Moisés y recibieron un castigo tremendo. La tierra se abrió y se tragó a Coré, a toda su familia, a todo su ganado y todas las personas que estaban cerca de él. Hermanos, hay una realidad en la Biblia. El juicio de Dios está latente y es inminente. Que se haya tardado, dice segunda de Pedro, es porque Dios es clemente y misericordioso. No es porque no habrá un juicio o no existe un juicio. Sí lo hay, pero Dios está esperando el arrepentimiento. Judas termina su carta haciendo 3 observaciones y con esto termino. En primer lugar, advierte sobre el inminente y seguro juicio de Dios sobre todos los pecadores y sobre toda acción impía. Vea qué interesante. Todos los hombres estarán presentes en el juicio de Dios y Dios juzgará toda acción impía, así como sobre toda palabra que se haya pronunciado en contra del señorío de Cristo. Verso 15. En segundo lugar, Judas establece una diferencia en el acercamiento que los cristianos deben de hacer entre 2 grupos de personas. En el verso 22 dice, aquellos que dudan, hermanos, ayúdalos, estén con ellos. Y aquellos, y hace un cambio, porque en el 23 dice, y a los demás. Si usted puede verlo en su Biblia, a los que dudan, denle este tipo de acercamiento y tratamiento. Pero a los demás, y vea que hace una diferencia, trátelos de esta otra manera. Déjeme explicar. En cuanto a los que dudan,
Judas anima a la iglesia a mostrar compasión y amonesta a la comunidad de cristianos para que los acompañen, ayuden y animen a vivir su espiritualidad sobre la base del evangelio que predicaron los apóstoles de Cristo. Verso 17, y no que construyan su vida cristiana sobre especulaciones mentirosas, producto de intereses personales y perversos. En tercer lugar, están los que Judas tipifica como los demás. Verso 23, parte B. Y aunque anima a los cristianos a presentar el evangelio y a hacer defensa del evangelio aún sobre este segundo grupo que Judas denomina como los demás, recomienda a los cristianos que tengan cuidado. La Biblia de Jerusalén dice: tengan cautela para no involucrarse, ceder o imitar su estilo de vida, del cual los cristianos deben de evitar a toda fuerza. Y hasta Judas hace una énfasis increíble: ni siquiera toquen su ropa, la ropa que ha estado expuesta al toque de los cuerpos de estas personas que se han rebelado contra Dios. Versículo 23, parte C. Hermanos, debemos de presentar el evangelio a todos, debemos de comunicar la verdad a todos. No comunicamos la verdad para ser agradables, comunicamos la verdad para ser fieles a Dios. La verdad de Dios debe de ser vivida. La verdad de Dios no solamente debe ser dicha, debe ser vivida. Usted tiene que ser un modelo de cómo se vive el evangelio. ¿Cómo vivir el evangelio? En obediencia a la palabra, porque la palabra es la revelación de Dios, nos comunica quién es Dios, la voluntad de Dios y el propósito salvífico de Dios para nuestras vidas. Y 3, tenga cuidado, porque todavía dentro de la iglesia cristiana hay mucha gente que anda detrás de profetas que les estén profetizando acerca de la vida cristiana. Pero hermanos, Judas afirma que ya la fe fue entregada una sola vez a los santos. Usted no tiene por qué andar atrás de profetas. Si Dios tiene un mensaje para usted, ese mensaje es de acuerdo a las escrituras, no fuera de ellas. Hay gente que le encanta andar escuchando revelaciones raras y extrañas, y lo que hacen es apartar y desenfocar a los cristianos de la fe entregada una vez y por todas a los santos. Afírmese en la revelación de las escrituras, ame las escrituras, viva las escrituras, y el Señor estará con usted. Y Judas termina de la siguiente manera: a Él sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Es tiempo de defender la fe, no tiempo de esconderse, no tiempo de tener temor. Cuando usted conoce las escrituras, usted es un vaso útil en la mano de Dios. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad. Gracias porque estás con nosotros. Padre, te pedimos que nos ayudes a que nuestra fe, nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestros valores estén fundamentados sobre tu palabra, sobre la revelación de tu palabra. No sobre especulaciones, no sobre sueños, no sobre sentires, no sobre emociones. No, sobre la revelación de tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria y ayúdanos a ser valientes a predicar y a vivir de acuerdo a los valores y principios de tu reino. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado hermano, que el Señor te bendiga y te guarde. Es tiempo de vivir en la presencia de Dios. Que el Señor bendiga a tu familia. Que el Señor bendiga tu despensa, que el Señor bendiga tu entrada y tu salida, que el Señor ponga su mano sobre ti y haga brillar sobre ti su rostro, que el Señor bendiga todo lo que emprendas, que el Señor te guarde. Bendiciones.